Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Evato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 171 de este podcast, el primer episodio con temática de fútbol. Sí, van a ser unos cuantos episodios con temática de fútbol. De aquí a lo que dure el mundial, bueno, van a ser creo que 4 nomás, pero hoy empezamos con uno que es de mis casos favoritos y que ocurrió aquí en México. Sin más preámbulos, comencemos. El 25 de enero del 2010, un extraordinario futbolista sufrió un atentado en el baño de un bar al sur de la Ciudad de México por parte de un narcotraficante. Milagrosamente logró sobrevivir, pero le dejó secuelas para siempre. Hoy les hablaré sobre uno de los casos más lamentables dentro del fútbol mexicano y del fútbol mundial. Este es el caso del atentado a Salvador Cabañas. Para quienes los conocen, ya saben quién es, ya que no, ahorita van a saber, porque vamos a hablar desde el principio. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto de 1980 en Itagua, Central, Paraguay. Creció en una familia humilde y desde muy pequeño mostró pasión por el fútbol. Tuvo una infancia marcada por dificultades económicas, por lo que ayudaba a sus padres en distintos trabajos mientras perseguía el sueño de convertirse en futbolista profesional. En Paraguay era conocido por su carácter fuerte, competitivo y disciplinado. Desde niño destacaba por su potencia física y su facilidad para anotar goles. Cabañas comenzó su carrera profesional en el club paraguayo 12 de octubre a finales de los años 90. Después tuvo un breve paso por el Club Guaraní, aunque regresó nuevamente al 12 de octubre para consolidarse como delantero. Su talento llamó la atención fuera de Paraguay y en 2001 fue fichado por el Audax Italiano de Chile. Allí comenzó a hacerse famoso por su capacidad goleadora. En el torneo Apertura 2003 fue uno de los máximos anotadores del campeonato chileno, lo que le abrió las puertas al fútbol mexicano. En la Apertura 2003, torneo que se juega en invierno, pero es torneo de verano, no sé por qué, llega al fútbol mexicano y consigue solo 5 actuaciones para el siguiente torneo, Apertura Clausura 2004, con la sorprendente campaña de Jaguares y con la llegada de Didi Pereira, adquiere un ritmo impresionante para meter totalmente en la pelea por el campeonato de goleo, llegando a 15 goles, a uno de Bruno Marioni y Andrés Silveira que compartieron el título. Sin duda es uno de los jugadores extranjeros más rentables del fútbol mexicano en los últimos años, no solo por su capacidad goleadora, sino por lo que bien que juega fuera del área, la constancia, la regularidad y el liderazgo que logró en Jaguares. Para el Clausura 2006, con 11 goles, logra al fin el título de goleo compartido con Sebastián Abreu. En ese torneo anotó otros 3 goles más. Finalmente se convierte en el máximo goleador de la historia de los extintos Jaguares de Chiapas, con más de 50 goles. Luego llega al Club América a la Apertura 2006, adaptándose de manera lenta. Alternó con Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio Javier López y Matías Buoso, integrando una delantera que no consiguió ningún título. Ante la salida de Cuauhtémoc Blanco, se convirtió en la máxima referente del club. Al lado del guardameta Guillermo Ochoa, fue 2 veces consecutivas goleador de la Copa Libertadores de América en las ediciones 2007 y 2008. En 18 de enero del 2009 marcó su gol número 100 en el fútbol mexicano gracias a los 2
que anotó para su equipo el Club América en el encuentro disputado ante el Santos Laguna durante la jornada inaugural del torneo Clausura 2009. Fue internacional con la selección de fútbol de Paraguay desde el 2003 hasta el 2010, con 44 partidos, marcando 10 goles. Su carrera al principio de la selección fue opacada por varios delanteros de la talla de José Saturnino Cardoso y Roque Santa Cruz, el máximo goleador histórico de la selección paraguaya. Pero al llegar a México, al Club América de México, las cosas cambiaron debido a que sus actuaciones fueron más reconocidas. Además, Cardoso se había retirado de la selección de Paraguay en 2006, y con esto las posibilidades de Cabañas se volvieron cada vez más elevadas hasta el punto de llegar a convertirse en titular indiscutible de la elección. El Tata Martino, el entonces entrenador seleccionador de Paraguay, confió ciegamente en Cabañas y lo convocó para encarar las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, donde convirtió 6 goles, el más importante contra Colombia en Bogotá desde fuera del área. Y antes de hablar de su atentado y secuelas de lo ocurrido, hablemos un poco del contexto social, político y de seguridad que estaba pasando en el país en ese momento. ¿Verdad? El año 2010 en México fue una etapa marcada por una mezcla muy intensa de violencias, crisis de confianza institucional, cambios sociales y polarización política. Aunque oficialmente era el año del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, detrás de las celebraciones existía un ambiente nacional de miedo, incertidumbre y desgaste social. En 2010 gobernaba Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Su presidencia estaba completamente marcada por la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, ya que Calderón había llegado al poder tras una elección extremadamente polémica en 2006, donde derrotó por un margen muy pequeño al entonces candidato y posterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente consideró que el resultado fue fraudulento, lo que dejó a un país políticamente dividido, que yo creo lo mismo. Para 2010, el gobierno federal dependía fuertemente del ejército y la marina para combatir el crimen organizado. Había una creciente preocupación de que el Estado estaba perdiendo el control en varias regiones. Los gobernadores, policías y alcaldes eran frecuentemente señalados por corrupción o vínculos con cárteles, y el PRI, que había perdido la presidencia en el 2000 tras 71 años en el poder, comenzaba a recuperar fuerza política rumbo a 2012. También era una época donde la confianza en partidos políticos era baja, existía frustración con la democracia y muchos ciudadanos sentían que ningún gobierno podía resolver la violencia. También era una época donde ese fue probablemente el aspecto más dominante de México en el 2010. Desde el 2006, Calderón había desplegado miles de soldados en las calles para enfrentar a cárteles como el cártel de Sinaloa, los Zetas, el cártel del Golfo, la familia michoacana, cártel de Juárez. Pero para 2010 la violencia había explotado. Comenzaron a hacerse comunes las decapitaciones, las narcomantas, los colgados de los puentes, los coches bombas y masacres civiles. Uno de los hechos más impactantes fue la masacre de San Fernando, donde 71 migrantes fueron asesinados por los Zetas en Tamaulipas. También ocurrió el asesinato al candidato priista Rodolfo Torrecruz y ataque directo a alcaldes, periodistas y policías. El ejército estaba presente en muchas ciudades con retenes militares, operativos, convoys armados y revisiones en carretera. Para mucha gente esto generaba una sensación extraña, ya que algunos se sentían protegidos y otros sentían miedos tanto del crimen como de las autoridades. Aquí era como que la época donde también los policías estaban también coludidos y también habían policías falsos y eso. También comenzaron a crecer las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos. El caso más conocido, el de los 2 chavos del TEC de Monterrey, que ya contamos en este podcast. En algunas ciudades vivían niveles extremos de violencia como Ciudad Juárez,
que era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Habían balaceras frecuentes, muchos negocios cerraban temprano y existía miedo permanente. En Monterrey comenzaban a deteriorarse la percepción de seguridad con secuestros, cobro de piso y ataques a empresarios. Y en Acapulco estaba en una etapa de violencia fuerte ligada al narcotráfico, como lo que pasa actualmente. En 2010 la violencia empezó a formar parte de la vida cotidiana. La gente evitaba salir de noche, cambiaba rutas, dejaba de viajar por carretera y hablaba en voz baja sobre el narco. Y comenzó la normalización de términos como levantón, encobijado, narcomanta, plaza o halcón. En esto, muchos jóvenes crecieron viendo ejecuciones y noticias violentas diarias en televisión e internet, ya que 2010 también fue el inicio de Twitter como herramienta ciudadana para reportar balaceras, blogs anónimos sobre violencia y videos de narco circulando en internet. Ahí fue donde la narcocultura creció muchísimo, estando los narcocorridos, la estética buchona, admiración hacia los capos y series y películas de crimen organizado que siguen habiendo hasta el día de hoy. Y figuras como el ya hoy preso Joaquín El Chapo Guzmán ya eran personajes casi míticos en parte de la cultura popular. También México venía saliendo de la crisis financiera global de 2008-2009. Todavía desempleo, precariedad laboral, informalidad y salarios bajos. Es hecho que muchos jóvenes tenían pocas oportunidades reales de movilidad social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Eso ayudaba al reclutamiento criminal, los famosos halcones, sicarios jóvenes y narcomenudistas. Por otro lado, el gobierno organizó enormes celebraciones, como el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, donde hubo desfiles, conciertos, espectáculos televisivos y monumentos como la polémica Estela de Luz. Pero la gente veía una contradicción, ya que mientras el gobierno celebraba, el país atravesaba una de las peores crisis de violencia en su historia moderna. Por eso, para muchos mexicanos, en 2010 quedó en la memoria como, cito, el año donde México festejaba en televisión mientras el país ardía. Y ahora hablemos del atentado de este excelente jugador, comenzando con lo que pasó días antes del atentado. Días antes del atentado, Salvador Cabañas se encontraba en plena actividad con Club América y atravesaba un momento deportivo extraordinario. En esas semanas era el jugador más importante del América, venía jugando regularmente en la Liga MX, estaba preparándose para el Mundial de Sudáfrica 2010 con Paraguay y se hablaba constantemente de un posible traspaso a Europa. El América había comenzado el torneo bicentenario 2010 y Cabañas seguía siendo la gran figura ofensiva del equipo. El último partido profesional que jugó fue el 23 de enero del 2010 contra Monarcas del Morelia, que ya ni existen, en la Liga MX. En ese encuentro jugó como titular, marcó un gol y el América ganó 2-0. Nadie imaginaría que sería el último gol de él al máximo nivel profesional. Luego, la madrugada del 25 de enero, Cabañas recibió un disparo en la cabeza al entrar a los baños del recinto Bar de la Ciudad de México. Fue baleado por un narcotraficante en una situación que nunca se llegó a esclarecer debido al daño de la memoria por el disparo en el cerebro de Salvador Cabañas. Esa misma mañana fue intervenido quirúrgicamente, informándose de que su estado de salud era grave pero estable. En tanto, la Procuraduría de Justicia del DF, el entonces DF, por medio de la grabación de las cámaras de vigilancia, identificó al responsable, al narcotraficante Jorge Valderas Garza, alias Jesús, el JJ o el Modelo. Asimismo, se detuvo a 3 personas por resistencia de particulares. Al día siguiente se anunció la decisión de no extraerle el proyectil debido a la que implicaría otra cirugía que sería riesgoso para su vida y que su situación clínica se mantenía estable, llegando a mostrar cambios favorables de su salud, aunque todavía sin salir del estado crítico causado principalmente por un edema cerebral. El 30 de enero
día en el que estaba previsto reducir la relación para revisar su respuesta vital, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Juan Ángel Naput, bueno, el entonces, anunció que Cabañas despertó e incluso conversó con su esposa. Poco después la noticia fue confirmada por el presidente el jefe del equipo de médico, el neurocirujano Ernesto Martínez Duarte. Entre tanto, Salvador fue objeto de numerosas muestras de apoyo multitudinarias, especialmente en México y en su país natal. Varias de ellas se llevaron a cabo en diversos lugares, como estadios e iglesias. Asimismo, durante los partidos de las ligas locales de fútbol profesional de ambos países, los equipos salieron al campo munidos en pancartas y camisetas que llevaban impresos mensajes de solidaridad para sus compañeros de profesión. El equipo en el cual militaba en el momento del asalto, el América, le rindió uno de los mencionados homenajes. El partido se disputó ante Indios de Ciudad Juárez en el Estadio Azteca, lo que indicó con un jugador menos sobre el terreno de juego, haciendo alusión a su ausente delantero. Otros tributos realizados en el terreno de juego fueron el espacio reservado en el banco de suplentes poniendo su camiseta en uno de los asientos. El 17 de febrero, a 23 días de ingreso al hospital, Cabañas abandonó la sala de terapia intensiva, producto de su notable mejoría, para ser trasladada a una habitación normal del mismo nosocomio. En ella, el 21 de febrero de ese año, recibió la visita del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. El 2 de marzo, 36 días después del ataque que puso en riesgo su vida, Cabañas fue dado de alta hospitalaria para continuar con su rehabilitación en otro centro de asistencia de la ciudad. Se dio a conocer que en el aspecto físico se encontraba bien, aunque el cognitivo aún presentaba cierto déficit, lo cual podía requerir un tratamiento específico de larga duración. Tras una breve aparición pública del futbolista a través de una entrevista difundida el 12 de marzo por la televisora mexicana Televisa, el siguiente paso en el proceso de recuperación fue su viaje a una clínica ubicada en Buenos Aires, Argentina. Tras permanecer internado casi 2 meses, 4 sumando la hospitalización en México, Cabañas fue dado de alta el 21 de mayo y de inmediato regresó a Paraguay para pasar unos días junto a su familia. Posteriormente, el paraguayo continuó asistiendo al mismo centro de rehabilitación en calidad de paciente ambulatorio, hasta que 4 meses después recibió la alta médica definitiva. Cabañas aseguró que tenía un precontrato con el Manchester United poco antes de su atentado en 2010. Después del atentado, uno de los aspectos más polémicos y dolorosos de su vida fue relacionado con su dinero y la ruptura con su entonces esposa, María Alonso. Antes del atentado, Cabañas era una de las figuras más importantes del fútbol latinoamericano y ganaba millones para el Club América. Además, tenía contratos publicitarios, autos de lujo, propiedades, cuentas bancarias importantes y posibles negociaciones con clubes europeos. Sin embargo, tras el disparo en 2010, su carrera prácticamente terminó de inmediato y comenzaron los problemas financieros. Con el paso de los años, declaró públicamente que gran parte de su fortuna desapareció mientras él estaba hospitalizado y en rehabilitación. Aseguró que personas cercanas administraron mal su dinero y que perdió propiedades y bienes. En entrevistas posteriores comentó que, cito, no sé qué hicieron con mi dinero. También dijo que al despertar y comenzar a recuperarse, descubrió que muchas de sus cuentas y recursos ya no estaban bajo su control. Durante tiempo circuló la imagen de él ayudando a la panadería de familiar en Paraguay, lo que generó mucha conmoción porque pocos años antes era una superestrella internacional, aunque él mismo declaró que no estaba en la ruina absoluta. Sí reconoció que su situación económica cambió radicalmente. Su relación con María Alonso se deterioró gravemente después del atentado. Mientras Cabañas estaba en recuperación, comenzaron rumores de conflictos familiares y problemas por la administración de sus bienes. Años después, el exfutbolista declaró que su esposa
se había quedado con gran parte de sus propiedades y el dinero. La separación terminó siendo muy mediática en Paraguay y México. En distintas entrevistas, Cabañas afirmó sentirse traicionado, dijo que durante su recuperación no tenía claridad total sobre lo que ocurría con sus finanzas y señaló que tras el atentado muchas decisiones se tomaron sin que él pudiera intervenir plenamente. Por otro lado, María Alonso negó varias acusaciones. Sostuvo que ella lo acompañó durante los momentos más críticos de su recuperación. El conflicto se volvió público y estuvo lleno de declaraciones cruzadas en medios de comunicación. El 3 de febrero del 2011, Salvador Cabañas formó parte de un entrenamiento en un equipo de fútbol profesional por primera vez desde el atentado sufrido un año atrás. Ocurrió en la sede del Club Libertad y situada en la capital paraguaya. El 14 de abril de 2012, 2 años después de haber sobrevivido a un grave intento de asesinato en México que le obligó a dejar el fútbol, volvió a formar parte de un encuentro oficial durante el llevado a cabo entre su equipo 12 de octubre y el Martín Ledesma en la jornada inaugural del torneo de la tercera categoría del fútbol paraguayo. Fue parte del equipo del 12 de octubre que se coronó campeón de la tercera división 2012 y consiguió el ascenso. Luego tuvo un breve paso por el General Caballero, otro equipo de segunda división. En abril de 2014, Cabañas fichó por el equipo brasileño Tanay Esporte Club, estado de Sao Paulo, perteneciente a la cuarta división. El 29 de mayo de 2014, Cabañas anunció su retiro, dado que ya le costaba jugar al parejo de sus compañeros del Tanabe, debido al intenso esfuerzo a 4 años después de la recuperación de un impacto de bala en la cabeza. Pero la sorpresa fue que después de haber participado en una actividad de fútbol solidario en Pedro Juan Caballero, directivos del Club Independiente de la LDA, Liga Deportiva de Amabay, llegaron a un acuerdo con el jugador para que juegue los octavos de final del campeonato de dicho torneo. Pablo Winker, presidente de la institución, aclaró que el contrato con Salvador sería por 4 partidos y que ingresaría por lo menos 20 minutos para atraer más atención a los partidos de la liga. Después de su retiro, su vida cambió radicalmente. En algunos momentos trabajó ayudando en la panadería familiar y realizando trabajos sencillos en Paraguay. Con el tiempo participó como auxiliar técnico y en proyectos relacionados con el fútbol. Actualmente vive en Paraguay, alejado de la élite futbolística, aunque sigue siendo figura muy querida para aficionados de el Club América, la selección de Paraguay y Jaguares de Chiapas. Muchos consideran que de no haber ocurrido atentado, Salvador Cabañas habría sido uno de los mejores delanteros latinoamericanos de su generación y posiblemente habría jugado en Europa. Su historia quedó como uno de los episodios más impactantes y trágicos de la historia del fútbol latinoamericano. Y este fue el caso del atentado a Salvador Cabañas. Perdón si soné medio raro, pero pues ahí voy saliendo de una enfermedad que espero se termine pronto. Y pues este es uno de los casos más tristes porque precisamente a nosotros en México nos tocó eso que fue algo sumamente horrible y terrible, que espero que nunca pase nada, o por lo menos que no pase nuevamente en nuestro país. Pero por lo mientras, ya inauguramos la época futbolística en Crímenes Atroces, así que prepárense para estos 4 episodios dedicados al fútbol. Por lo tanto, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @CrímenesAtrocesPodcast y en Twitter como @CrímenesAtroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @SantQuiz99 y en Instagram como @SantiQuiz99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.